Buenas tardes a todos, qué bendición volver a vernos. Bienvenidos a los que se están conectando, amigos, hermanos. Qué bueno estar aquí hoy que iniciamos, de hecho desde el día de ayer se inició un tiempo muy especial. Muchos le conocen como la Semana Mayor, la Semana Santa, Semana de Pascua. Se le conoce de diferentes formas a este tiempo tan especial en el que estamos entrando. Y dentro de todo lo que estamos viviendo, creo que fue lo mejor que el Señor planeó, que nos tocara este tiempo de recogimiento espiritual en las casas. Qué pena por aquellos que tienen que salir a trabajar, pero qué importante para nosotros es que tengamos este tiempo en el que podemos adentrarnos en la Escritura y empezar a asimilar, a estudiar un poquito lo que fue la última semana de la vida de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Muy interesante, cada día, cada hecho muy relevante, importantísimo para la fe cristiana, como ustedes y yo que estamos ahora aquí. Un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba para celebrar la Pascua y precisamente de esa manera se dieron las cosas. Una fiesta judía muy importante para ellos, una fiesta que también se le llama Pasaj, que los judíos la celebran como un memorial desde que el Señor los sacó libres de la esclavitud de Egipto. Entonces, precisamente cuando están para celebrar esta fiesta, es cuando vienen estos hechos tan importantes de la vida de Jesús, en lo cual cuadra o encaja precisamente con lo que va a venir a ser, y vamos a estarlo viendo el fin de semana, lo que es el arresto, la crucifixión y la muerte y resurrección del Señor Jesús. Todo eso en una semana. Entonces, gracias por todos ustedes que se están conectando, bienvenidos, y vamos a entrar en el tema de lo que vino a ser el día lunes, como hoy. El día domingo, ayer, fue el día que se celebra el domingo de Palmas o domingo de Ramos, donde el Señor Jesús bajó por el Monte de los Olivos para entrar a la ciudad, y fue un tiempo muy especial en el que generalmente en las iglesias se comparte este tema. Pues hoy estamos en el día lunes y vamos a buscar los pasajes bíblicos a los cuales nos vamos a enfocar ahora. ¿Qué vivió Jesús en sus últimos días? Qué interesante es esto, evocar nuestra mente a aquel tiempo en el que el Señor Jesús estaba terminando su maravilloso ministerio aquí en la tierra, y sin que se le pasara ningún detalle de todas aquellas cosas que Él tenía en su mente, en su plan divino, llevar a cabo con los seres humanos, con aquellos personajes con los cuales tuvo ese encuentro, un encuentro divino para estas personas que vivieron en el tiempo de Jesús, para esos humanos, para aquellas personas necesitadas espiritualmente, que tuvieron un encuentro con Él muy especial. Y no solamente las personas, sino también la creación. Es algo muy interesante, así que les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. San Marcos, capítulo 11. La primera parte vemos lo que es la entrada triunfal a Jerusalén, pero vamos a ver la segunda parte, que está en versículos del 12 al 19 o al 18. 12 al 18 del capítulo 11 de San Marcos, donde el subtítulo dice: Jesús purifica el templo. Precisamente ahí yo estoy esperando que usted tome su Biblia, que busque el pasaje, a ver si ya lo tiene. Voy a leer esta lectura. Dice: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó
a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Qué interesante esta parte. Primero, Jesús acaba de entrar a Jerusalén y empieza su día con los discípulos cuando acababan de salir de Betania, y entran, y es interesante con lo que se encuentra. Dice la palabra que simplemente volteó a ver una higuera, tenía hambre y ve que la higuera no tiene higos, no tiene fruto. El higo es una de las frutas tradicionales y muy importantes en la culinaria judía, en los alimentos judíos. El higo es un fruto muy importante. Y el hecho de la higuera también es relevante, este árbol. ¿Por qué? Porque las higueras dan 2 veces al año el fruto. Entonces Jesús pasa por ahí, va con los discípulos y siente hambre y quiere comer el fruto, pero se da cuenta que no tiene. ¿Y qué hace Jesús? El creador de todas las cosas, el que creó la flora, la fauna, todo lo que existe, sabía que ese árbol había sido creado, había nacido en la tierra con un propósito. Sin embargo, esa higuera no estaba cumpliendo el propósito ante su creador. Llega aquel nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el que creó todas las cosas, según el Génesis, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo crearon desde el principio todas las cosas. Y el Señor en aquel tiempo dijo: y de la tierra semillas y de árbol de todo fruto. La orden le fue dada desde tiempos antiguos, desde los tiempos de la creación. Sin embargo, ahora viene precisamente el creador de todas las cosas y se encuentra con una higuera que no tiene fruto. Interesante lo que sucede, porque Jesús inmediatamente, al ver que este árbol no está cumpliendo el propósito, le maldice. ¿Por qué lo maldice? Precisamente eso es importantísimo. Dice: nadie vuelva jamás a comer de tu fruto o a comer fruto de ti. Le dice así. Y yo me imagino la forma en la que los discípulos se quedaron viéndose uno a otro y no entendían lo que pasaba. ¿Por qué Jesús hace eso? Esto nos enseña a nosotros que todo lo que Dios ha hecho, sean las plantas, todo lo creado por Dios, las plantas, los animales, especialmente los seres humanos, tenemos un propósito en su plan divino. Él tiene un propósito para nosotros. Y nosotros estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Yo creo que los discípulos nunca esperaron ver eso, y creo que les dejó una gran enseñanza. Cuando pasan de ahí, después de que él maldice a la higuera, dice que los discípulos lo oyeron y quedan calladitos. Nadie habla. Sigue su camino Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? Que llegan a la explanada de lo que es la capital, Jerusalén, y ahí viene otro hecho también muy relevante, muy importante, y es que entra en el templo. Entra en el templo y se encuentra que están ahí los que vendían, los cambistas, los que cambiaban dinero por animales, hacían todo un tipo de mercado allá adentro,
¿Y qué sucede? Que el Señor se molesta con los que vendían y compraban dentro de lo que era el templo consagrado para el Señor y para los usos espirituales para los cuales estaba diseñado. El Señor se molesta. Ahí estaban atravesadas, dice, las mercancías. Ya no permitió más eso. Y dice que unas palabras muy importantes salieron de su boca en el versículo 17. No está escrito, es así una pregunta, no está escrito como diciendo, ustedes no conocen, a ustedes se les está olvidando, ustedes no saben. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¡Wow! Esto era impresionante. Él mismo dice, mi casa, aquel templo. Y era un recordatorio de lo que el Señor había dado a Salomón desde tiempos antiguos, cuando Salomón levanta el primer templo al Señor. Aquel templo de Salomón después viene a ser destruido, y este templo al que se está refiriendo Jesús, copia del primero, lo levanta el rey Herodes para darle gusto a los judíos, para tenerlos controlados, porque en ese tiempo están bajo el dominio de Roma. Entonces, ahí está un tiempo tan especial en el que Jesús dice, esta es mi casa. Mi casa, casa de oración será llamada. Y qué importante es que yo no sé el rostro de aquella gente, pero ellos negociaban allí. Ellos lucraban con estar en ese lugar. Ahí se vendían animales, ahí se hacían trueques, cambios. Y cuando Jesús viene y da la razón por la cual estaba levantado ese templo, que era para levantar oración al Señor, sucede que ahí inmediatamente viene otra palabra muy fuerte. Le dice, pero ustedes la han hecho, la han convertido en una cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Esto era muy fuerte para todos los que estaban ahí, para todos los que estaban escuchando, para los que estaban negociando, como para los que estaban comprando. Y no solamente eso, sino también el otro grupo selecto, que era el grupo de los religiosos que estaban también ahí, porque ellos también sacaban ventaja de esto. Dice en el 18, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús estaban estorbando a su manera de vivir, a su manera de sacar ventaja de los demás. Ellos no estaban cumpliendo con el sacerdocio que había sido levantado, no estaban cumpliendo con el sacerdocio levítico como el Señor había delineado en su palabra, en el Éxodo, Levítico, Números, libros de la Biblia, Antiguo Testamento, que hablan en cuanto a la línea sacerdotal, al trabajo sacerdotal. Ellos ya no estaban haciendo eso. Ellos, la asignatura que tenían era tan deprimente, estaba tan deplorable, que se habían alineado con los vendedores a hacer dentro de la casa del templo del Señor, a hacer cosas que no debían de ser. Entonces, cuando escuchan esto, ven la manera cómo matar a Jesús, cómo acabar con la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a establecer un orden que ya escrito estaba, y ahora viene Él. La palabra en vida, el mismo Señor Jesús viene a traer esa palabra y diciéndoles, yo soy, y esta casa para esto fue hecha, para que fuera casa de oración. Viene a poner un orden en todos los sentidos con el ser humano. Y ellos son confrontados, tanto los que compraban como los que vendían, y como el grupo de sacerdotes, gente que debía estar cuidando el templo de Dios y también estaban involucrados en los negocios mal habidos que había ahí. Por esa razón se molestaron tanto
y empezaron a buscar la manera cómo matar a Jesús. Ahí es la primera vez que se escucha esto. Pero dice que salieron de esa manera, entonces la gente se maravillaba, dice. Le temía, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Entonces Jesús representaba una amenaza para el tipo de sacerdocio que estaba en ese tiempo. Representaba una amenaza porque Él venía con sus palabras, con sus actitudes, con la verdad misma que estaba en Él, venía a descubrir el engaño, venía a descubrir la maldad. ¿Y quién mejor para defender el lugar sagrado como nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué mejor autoridad? ¿Qué más grande autoridad para hablar estas palabras que el Señor Jesús mismo? Entonces es interesante que nosotros veamos cómo el Señor establece un orden en todo lo creado y vemos que Él viene a ejecutar un orden cuando vemos una higuera que es maldecida por el Señor y se seca, porque no está cumpliendo el propósito o el plan para el cual el Señor la diseñó. Después vemos un templo que está siendo tomado con fines incorrectos, utilizado con los fines para los cuales no fue construido. Y ahí viene Jesús también y viene a poner un orden en medio de lo que se está viviendo. Y dice claramente que la gente se maravillaba. Y la gente por eso seguía a Jesús, porque se maravillaba de las palabras, se maravillaban de la autoridad con la que hablaba, y a través de esa autoridad Él iba poniendo un orden en todas las cosas. Era algo muy especial lo que se estaba viviendo en aquel primer o segundo día de la semana, por decir así, que el primer día es el domingo, ahora el lunes. ¿Y qué sucede con aquello? Bueno, sigue el Señor en ese día caminando con los discípulos ahí en las calles de Jerusalén, y viene otra parte en la que Jesús, vamos a pasar al Evangelio según San Juan, voy a esperar que busque páginas más adelante, estamos en Marcos, pasamos Lucas, llegamos a Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, y voy a leer otra parte que también se dio en ese día lunes. Juan 12, versículo 20. Aquí vienen otros acontecimientos muy importantes. Si ya todo el mundo lo tiene, ahí está conmigo. Gracias a aquellos que se están conectando. Estamos buscando un pasaje. Estamos analizando la semana de Jesús al Calvario y estamos viendo el lunes. Ahora vamos al pasaje de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 20. Sígame con su vista. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera seguirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Qué interesante. Imagínense la fama que tenía Jesús. Muy interesante. Vinieron unos griegos a buscarlo, de tanto que escuchaban de él. Se acercan a Felipe, uno de los discípulos, y Felipe lo comenta con Andrés, y ambos discípulos los llevan hasta donde está Jesús. Y Jesús empieza un discurso muy importante. Cuando le dicen a ellos, queremos ver a Jesús, Jesús cuando los ve, en el versículo 23, empieza
un discurso y dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Si ustedes se fijan, Jesús no usa la palabra muerte aquí. Dice que llega la hora en la que el Hijo del Hombre, que es Él mismo, hijo de José y María, es lo que ellos están viendo. Ellos obviamente no ven la divinidad de Jesús, ven a un hombre de carne y hueso. Es la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Interesante llamar la atención de las personas de esa manera, con esa introducción tan fuerte que el Señor Jesús da. Y la siguiente parte es algo de lo que tenemos que aprender nosotros. En el 24 dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. El grano de trigo, Él se está comparando con el trigo y que tiene que caer en la tierra y que tiene que morir. Nosotros sabemos que cuando vamos a sembrar, queremos un fruto, que salga un árbol, una planta, cualquier tipo de siembra que hagamos, tenemos que enterrar la semilla en la tierra para que pueda germinar y pueda dar fruto. De una manera le está diciendo, es necesario que yo muera. Es necesario que el grano de trigo caiga en tierra, porque si no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, mire qué interesante, produce mucho fruto. ¿De qué nos habla esto? Jesús se pone como el ejemplo de ese grano de trigo, como aquel que tenía que morir a sí mismo, tenía que morir entregando su vida por nosotros, y después de que Él entregue su vida, el fruto de la muerte de Jesús veníamos a ser nosotros las primicias del fruto suyo. Él es la primicia de la creación. Es el primogénito de toda la creación, dice la Biblia. Pero nosotros venimos a ser el fruto, porque si Jesús no ha venido a morir, a entregar su vida por nosotros, nosotros no tuviéramos salvación. Entonces Él viene a ser esa semilla que viene a entregarse, a morir. Y ustedes saben, literalmente Jesús fue enterrado y después Él resucita, y eso estaremos viendo más adelante. Pero es en cuanto a la entrega de su propia vida. Él dijo que Él vino a poner su vida. Él puso su vida. Voluntariamente vino a poner su vida en nuestro lugar. Entonces, dice, pero si muere produce mucho fruto. El que se apega a su vida, Él sabía que sus días se estaban acortando, sus horas se estaban acortando, y nos enseña y les está hablando a estos hombres, el que se apega, el que se aferra a su vida, la pierde. Pero lo contrario, ¿qué es? Dice, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que toma su vida, se aferra a ella, la va a perder. Pero el que entrega su vida, ¿sí? El que se aborrece a sí mismo, dice, conservará para vida eterna. O sea, el Señor Jesús asegura, así como Él se define a sí mismo el grano de trigo que tiene que morir, para resultado de nuestra salvación, ahora a nosotros nos dice que el que ame su vida, el que se aferre a su vida, la va a perder. Pero de lo contrario, el que aborrece su propia vida o no le importa perderla, ¿qué dice? La ganará, pero para vida eterna. Es algo tan importante que Jesús les está enseñando a aquellos hombres griegos que muy probable eran gente muy sabia. Por esa manera Jesús les hablaba así. Les hablaba
siempre utilizando el tipo de lo que eran parábolas, poniendo el ejemplo de cosas que ellos conocían, como era la semilla del trigo. Y empieza a hablar de esa manera como conocían cómo era la agricultura, cómo se hacía, cómo se preparaba la tierra, y luego se pone una semilla y luego esperaban que viniera la lluvia para que diera, la planta naciera, creciera y diera fruto. Entonces, esta es la manera de Jesús predecir su muerte, que Él está dando su vida de esa manera. Y luego dice algo importantísimo: va de una parte a otra como ascendiendo, como en un nivel mayor. Ahora ya entendieron lo que es el valor de la vida en Cristo. Entendimos de la muerte, que Él está dispuesto a dar su vida, Después, que el que se quiera aferrar a su vida la va a perder, pero el que esté dispuesto a darla ganará vida eterna. Pero luego viene otra parte tan relevante en cuanto al servicio. El que quiera servirme debe seguirme, fíjese bien, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Ahora entra en cuanto al servicio. ¿Cuáles son los parámetros que Jesús trata con aquella persona que reconoce la muerte de Cristo, que reconoce que la vida sin Él no tiene valor, que la vida eterna la da Él, y ahora que sabiendo que es nuestro Señor y Salvador, ahora dice, ahora el que quiera servirme, lo que uno anhela después de conocer a Dios es servirle. Ahora Él viene enseñando en cuanto a esto. Aquel que quiera servirme, número uno, primordial, esencial, importantísimo, que me siga. Y decir que me siga es que sea mi discípulo. ¿Qué significa la palabra discípulo? Seguidor de Jesús. Y Él está usando la palabra que me siga, que sea mi discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor de Jesús. ¿Y qué hace un discípulo? Va pisando las mismas pisadas que su maestro. Va caminando la vida como lo hace su maestro. Va copiando la forma de ser de su maestro. Entonces Jesús nos da con claridad la forma en la que uno que ha creído en Él debe vivir. No solamente de anhelar tener vida eterna con Él, sino de que ahora el que quiera servirle, hay que seguirle, hay que aprender precisamente de Él a caminar como Él anduvo y a llevar las enseñanzas de acuerdo a Él. Él las llevó y ahora nos las ha dejado escritas aquí también a nosotros. Dice, además, al que quiera servirle, una promesa tan grande, tan hermosa y poderosa. Dice, mi Padre le honrará. Aquel que anhele servirme, que me siga, y mi Padre se encargará de honrarlo. Honrarlo, amigos, hermanos, es más que bendecirlo. Nosotros estamos acostumbrados a decir, espero la bendición de Dios. Pero, ¿cuándo nosotros estamos esperando la honra de Dios? ¿Nos atrevemos a pedirlo? Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque tenemos que pasar ese proceso. Primero de conocerlo y reconocerlo como nuestro Salvador. Después de el deseo del corazón de servirle. Al servirle nos capacita obedeciéndolo, siguiéndolo. Y entonces viene esto del Padre. Dice el Señor Jesús, mi Padre le honrará. Está asegurada la honra para aquellos que buscamos y seguimos a Jesús con todo el corazón. Él estaba preparando no solamente a estos griegos, los discípulos que lo están escuchando, sino al pueblo, a la iglesia que ha existido por generaciones. Hoy en día, precisamente hoy, nos está preparando el Señor.
que a través de su palabra, a través de esta última semana, Jesús dejó grandes enseñanzas para moldear, número 1, nuestra fe. Número 2, nuestro carácter. Y número 3, nuestras actitudes al seguirlo y al servirlo. De tal manera que nos da las pautas necesarias e importantísimas para obedecerle a Él y así nuestra vida sea agradable delante del Señor. Entonces, esta parte en la que está Él dando esta explicación a estos hombres y a los discípulos que acaban de llegar, es importantísimo cómo cuando delineamos la palabra vemos y aprendemos muchísimo. En el 27 viene algo ahora de su persona, donde empieza la pasión de Cristo a vislumbrar un poquito y sale por sus labios. Dice, ahora mi ser, versículo 27 de San Juan capítulo 12, 27 dice, ahora todo mi ser está angustiado. Qué interesante. Ahora todo su ser está en angustia. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Les está explicando a ellos. Sí, precisamente para afrontarla he venido. Qué carácter del Señor Jesús. Qué obediencia al Padre. Les dice y es honesto con ellos. Ahora mismo hay angustia en mi corazón, pero le voy a decir al Padre, detén esto que viene. Él sabía que se acercaban. En días iba a ser crucificado. El carácter de Cristo nos enseña a la formación de nuestro carácter. Y de ahí se definen nuestras actitudes. Pero tiene mucho que ver la identidad que Jesús tenía con el Padre, que venía del Padre, era por la intimidad que había entre los dos. Eso es algo que nos enseña muchísimo a nosotros. Pone el ejemplo del Padre. ¿Qué le voy a decir a mi Padre? ¿Ya no quiero llevar adelante la tarea? No. Él y el Padre eran uno. Y la forma en que Jesús honraba al Padre era la obediencia. Y la forma en que Jesús hablaba del Padre en todo lo que Él manifiesta en esta escritura es honrando al Padre. Y el Padre honraba al Hijo por su obediencia. En el 28, después dice, Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Ahí empieza a hablar con el Padre. Yo me imagino, y si yo hubiera estado ahí, a mí me impresiona esto. Ahí está, acaba de hablar con ellos y empieza a orar al Padre. Y cuando Él dice, Padre, glorifica tu nombre, se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado. La divinidad, el Padre empieza a hablar, empieza a contestar a Jesús. Audiblemente todos los que estaban allí estaban escuchando. Imagínense qué impresionante fue eso. Escuchar la voz del Todopoderoso Dios, el Padre Celestial, cuando dice, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos distinguieron, amados amigos y hermanos, que no era ya la voz de Jesús, no era la voz humana que ellos habían estado escuchando y habían estado por un tiempo hablando con Jesús. Ya no era esa voz, era la voz del Todopoderoso. Cuando la Biblia se refiere, cuando el Señor Jehová, el Dios Todopoderoso, el Elohim, el Creador, hablaba, se escuchaba como una voz de un trueno y dentro de ese trueno las palabras. Y es precisamente lo que ellos acaban de escuchar.
era algo para que todo el mundo se quedara boquiabierto. Yo me imagino las expresiones del rostro de estas personas. Asombroso, maravilloso. Y todos ellos pudieron escucharlo cuando dice que ya le ha glorificado. La multitud que estaba ahí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel les había hablado. Y el mismo Jesús dijo en el 30, esa voz no vino de mí, sino por ustedes, dijo Jesús. O sea, no venía para él, sino para que ellos escucharan. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado, porque se oyó la voz del Todopoderoso, se oyó la voz del juicio, se oyó la voz del Creador, y los humanos la acaban de escuchar. Él se refería al Padre, pero ellos no entendían. Ahora están entrando a tener un poquito, a escuchar un poquito de lo sobrenatural, de cómo actuó la divinidad en ese momento, el Dios Todopoderoso. Así de que es tan importante que veamos la forma en la que Jesús viene y habla a la creación, lo que hace con la higuera, viene y habla a los que están en el templo, da el lugar que corresponde honrando el lugar sagrado que es el templo, pero también habla con estas personas para que vean cómo el que lo envió marcó un propósito para su vida. Él toma voluntariamente el ser ese grano de trigo que va a ser sembrado, simbólicamente, obviamente hablando, pero viene a entregar, a dar su vida. No tiene miedo a perderla, porque entregar su vida venía a traer como resultado que su nombre fuera glorificado. Y el Padre lo da por hecho, dice, ya ha sido glorificado. Desde que Jesús aceptó el venir a morir por nosotros en una cruz, el tomar nuestro lugar de pecadores en una cruz, ya el Padre lo aprobó. Ya el Padre aceptó el sacrificio, aunque aún no se había dado, realmente aún no llegaba la hora, ya el Padre conocía perfectamente el corazón del Hijo. Y esto es interesantísimo. Este día que Jesús pasa por aquí, está viviendo estas experiencias, de alguna manera está prediciendo su muerte. ¿Qué sucede? Les abre los ojos a los que están escuchando y Dios se glorifica. Dios es exaltado, el Padre, a través de las palabras del Hijo. Esas palabras que salen con gran veracidad, que salen con gran seguridad. Nunca mostró cobardía, a pesar que dijo, sí hay angustia en mi alma. Y obviamente como ser humano empezaba a venir la angustia. Pero era más grande el amor por el Padre, era más grande el amor por la humanidad, era más grande el amor por ti, por mí, que a Jesús no lo detuvo nada de llevar adelante el plan y propósito divino que venía en su persona para llegar a finiquitar ese plan y a entregar su vida por cada uno de nosotros. Qué importante que en este lunes, recordando el lunes de la última semana de Jesús rumbo a la vía dolorosa, rumbo al Calvario, nosotros podamos entender ahora en este tiempo donde nosotros también pensamos que las cosas se pueden poner más difíciles, nosotros podamos analizar esta parte que nos enseña tanto de la vida de Jesús, nos enseña tanto y cómo a nosotros en nuestra espiritualidad o en nuestra vida de fe o en nuestro poco conocimiento de Dios o de las Escrituras, nos lleva a centrarnos en que así como el Padre tuvo un propósito para el Hijo a traerlo a esta tierra
y lo delineó muy bien, lo definió muy bien. Desde que comenzamos a leer la vida de Jesús, Evangelio de Mateo, Marco, Lucas, Juan, los 4 evangelios, en sí la vida de Jesús desde su niñez todo, es algo maravilloso. Es un ejemplo glorioso, es un ejemplo digno de imitar. Y cuando hablo de imitar, no estoy hablando de que nosotros tengamos que ir a la cruz. Estoy hablando de cómo Jesús imitó al Padre en obediencia y el Señor Jesús llama a toda esa gente, a esas multitudes que le seguían, aquellos que les dio de comer tantas veces, aquellos que los sanó, aquellos que les perdonó pecados, aquellos que los liberó de demonios, a toda esa gente Jesús les traía en sí mismo el pan de vida, les traía el agua de vida para que saciaran su alma sedienta. Pues este evangelio no ha cambiado. El evangelio es el mismo. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es ese maravilloso Dios de amor que nos quiere mostrar en medio de lo que estamos viviendo, de que hay mucha angustia en los corazones. Muchas veces, aunque la boca lo calla, hay angustia, hay desesperación, hay ansiedad. Pues en medio de esto yo les quiero decir que el propósito de Dios sigue estando en pie para tu vida, que la vida no se ha acabado, que la vida es hermosa en Dios, que la vida sin Cristo siempre acarrea tristeza, acarrea dolor, acarrea culpabilidad, acarreamos en nosotros un gran bulto a las espaldas que no nos deja caminar en paz, que nunca nos deja conocer la verdadera libertad que solamente hay en Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos esto y lo llevamos al plano actual, al plano en el que estamos ahorita nosotros viviendo, podemos ver que el Padre Celestial tiene un plan para nosotros, como lo tuvo para su Hijo, y que a través de la muerte de Jesús vino a traer perdón de pecados, una herencia entre los santificados, parte del cuerpo de Cristo venimos a ser, y vino a traernos a nuestros oídos y a nuestro corazón promesas maravillosas que se empiezan a cumplir en nuestra vida cuando nosotros no solamente oímos de Jesús, sino como dice ahí, el que me oye, me seguirá. Y el que me quiera servir, mi Padre le honrará. Entonces, es importante que nosotros salgamos de una fe automática que queremos de repente para ciertas o cuales necesidades, para ciertas o cuales ocasiones. No, el Señor quiere que aprendamos a vivir en una fe completa, una fe con convicciones propias, basadas en la Escritura, basadas en lo que el Señor ya dejó plasmado para nosotros en el Sagrado Evangelio. De tal manera que cuando nosotros tomamos esta semana la Escritura para no solamente recordarlo como una historia, no, es más allá que una historia, no, es lo que en nosotros va plasmando nuestra vida. El plan de Dios empieza a plasmarse en nosotros, empieza a marcar nuestra vida, empezamos a descubrir a un Jesús que anhela tener intimidad con nosotros, a un Padre Celestial que todavía hoy perdona pecados, que todavía está con brazos abiertos esperando a aquellos que están tan cargados, que llevan pesadas cargas, que tienen grandes angustias, que han guardado grandes temores. El Señor nos quita eso y dice que cuando venimos a Él nos va a enseñar a caminar con Él, pero también que el Padre Celestial nos honrará. Y aunque no andamos buscando la honra, más bien buscamos el acercarnos a Él cada día. No somos dignos que nos haya tomado en cuenta, pero qué importante es escuchar su voz. La higuera se le olvidó para qué había sido formada. Los hombres denigraron el sagrado templo del Señor.
Usted no denigre lo que Dios ha hecho en su vida. Dios le tiene con vida, significa que tiene plan y propósito para usted. La Escritura dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y que nos ha dado vida eterna en su Hijo Jesús. Así es que yo le invito que en este camino al Calvario, estos días vamos a ir semejando que vamos caminando con Él. Vamos a la semejanza que vamos caminando con el Señor y vamos a ir experimentando. Si nosotros estuviéramos ahí, vamos a decir que como espectadores, a lo mejor especulando cosas, ¿qué traen las palabras de Jesús a nuestra vida hoy, en medio de la pandemia que se está viviendo en las naciones, en medio del encierro en el que estamos, que es algo muy importante, por el cual Dios permite que nos toque en este pasaje, en este tiempo de la Sagrada Semana, que nosotros estemos con más tiempo que nunca para poder estar estudiando la Escritura y poder tomar de ahí lo que nosotros necesitamos para nuestra alma. Así es que yo les invito que siga adelante confiando que el Señor trajo esta palabra para vida eterna y que usted ahí donde está le diga: Señor, yo anhelo esas palabras de vida, yo anhelo más de ti. Y vamos a llegar hasta la cruz, hasta donde el Señor empieza ese tiempo en la que es la pasión y crucifixión, muerte de nuestro Señor Jesús. Para que realmente valoremos lo que Jesús hizo en la cruz, hay que pasar por esta semana ahí caminando al lado de nuestro Señor, como poniéndonos en aquel tiempo, en aquellos lugares arenosos, desérticos, pero que también en este tiempo se estaba para celebrarse una fiesta muy importante. Entonces yo les invito que no fallen. Estaremos todos los días por esta semana que es tan importante. Mañana a las 6 de la tarde les espero de nuevo. Síganos y abramos las Escrituras, mantenga su Biblia lista ahí, no se brinque pasajes porque hay un orden cronológico de estos días, entonces vamos a irlos analizando. Yo le recomiendo que vuelva a leer los mismos pasajes que leímos ahora y lo analice nuevamente. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a poner nuestra vida en las manos del Señor y vamos a escuchar un canto muy hermoso que nos habla también de la obra del Señor Jesús. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra, por las sagradas Escrituras, Señor, que nos llevan a través de ellas a la vida eterna, que nos hace que nazca la fe en nosotros, pero que también aprendamos a obedecerte y a caminar contigo, a servirte, a ser tus discípulos, a aprender, Señor, cada paso en nuestra vida que debemos de dar, dándote siempre la honra, dándote siempre la gloria. Yo bendigo a las personas que están ahí viéndonos, Señor, a través de esta red social. Aquellos que se sentaron con su Biblia en la mano y quieren aprender de tu carácter, de tus actitudes, igual que yo, Señor. Que queremos aprender, queremos ser tus discípulos y aprender de ti, porque así sabemos que llevaremos una vida que te agrade a ti. Bendice a cada familia, a cada pareja, a aquellos jóvenes niños que están ahí, aquellos amigos, Señor, que apenas aprenden a conocer de la Escritura. Bendice, Padre. Señor, escucha el ruego de su corazón y a ti te damos honra y te la daremos por la eternidad. Bendito sea tu nombre. Señor Jesús, en ese nombre oramos. Amén.